No sé si lo han hecho también con el nivel objetivo de los fondos federales, que es el verdadero tipo de interés de relevancia, ¿no? En cualquier caso, sí se había asumido que Estados Unidos sería el primero en empezar a abandonar una situación de verdadera excepción. Nunca habíamos visto en la historia reciente, desde la Segunda Guerra Mundial, a los principales bancos centrales del mundo con el precio oficial del dinero próximo a cero. Los muy supersticiosos decían, cuidado, cuidado, porque por debajo de cero el precio oficial del dinero no puede caer. Y sin embargo, recordad que tuvimos una tasa de inflación muy por debajo. Yo creo que en ese sentido, esta noticia, no hay mal que por bien no venga, es una buena noticia. Es una buena noticia, primero porque pone de manifiesto que las autoridades estadounidenses, las autoridades monetarias, creen que lo peor ha pasado y que por lo tanto se le puede empezar a retirar parte de la respiración asistida al paciente, ¿no? Y Estados Unidos puede de alguna forma volver a tensar su demanda y de esa forma recuperar el mundo. Pero lleva razón Juan José, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, porque el Banco Central Europeo, quizá algunos meses más tarde, es probable que tense. Yo quería hacer una pregunta desde mi condición de profano absoluto, porque oigo mencionar las realidades que ha señalado que nos amenazan y tengo interés en saber cuál es la tecla que mueva a las demás. Sospecho que es un juego circular en el que cada una de las cosas actúa sobre las demás. Pero, ¿cuál es la que hay que tocar primero para que todo se mueva? Porque si los gobiernos no crean empleo los empresarios, los cuales empresarios necesitan dinero, el cual dinero tampoco lo da el gobierno. Por lo tanto, empezamos por ahí. Bueno, por donde usted quiera, pero ¿cuál es la primera tecla que hay que tocar para que las cuatro se empiecen a mover? Pues efectivamente, yo creo que tienes razón en que las cuatro están interrelacionadas. Desde mi punto de vista, el número uno en el orden de prioridades debe ocuparlo la reforma del mercado de trabajo. Dicho de otra forma, debe ocuparlo la reducción de la tasa de paro, que es exagerada en España y que está incidiendo sobre todo lo demás. Emilio nos decía antes, esta tasa de paro está amenazando con todavía más dificultades para los activos bancarios, es decir, con todavía mayor tasa de morosidad y estropear todavía más, podríamos decir, la situación del sistema bancario. Eso es verdad, pero está haciendo algo más. Te decía yo antes, también está condicionando el consumo. Y al condicionar el consumo y el propio empleo, al condicionar todo eso, está condicionando también los ingresos del sector público. Pero solo un pequeño inciso, porque ayer llegó la noticia de que el consumo se había movido un poquito. Había un dato por ahí, no sé si podíamos ver ahora mismo el dato que se dio, porque no lo recuerdo exactamente, porque el consumo, después de tanto tiempo perdido, pues ayer se movió un poco, ¿no? Bueno, no sé si eso indica algo o no. Muy poquito. Poquita cosa, ¿no? Es intertrimestral, eso es una tasa intertrimestral, y indica muy poco. En todo caso, usted dice... Pero sí indica, como te decía antes, me parece a mí, que hemos tocado fondo. Yo creo que eso sí es cierto. Pero primera tecla para usted, de todos estos elementos que están todos conectados, son eslabones de la misma cadena, cada cual afecta al siguiente, usted, la tecla que tocaría para iniciar los procesos de activación necesarios sería la reforma del mercado de trabajo. La reforma del mercado de trabajo. Emilio. Yo tocaría, desde luego, coincido con Juan José, yo creo que todo el mundo coincide en que España, como no pare el paro, no consigue recuperar. Lo que ocurre es que yo creo que la más rápida forma de parar el paro no es la reforma del mercado de trabajo, es aumentar la demanda. El otro día, hace ya algunas semanas, cuando estábamos en una tertulia, en una mesa redonda en el Instituto de la Empresa Familiar, y al término de la misma le preguntaron por este sistema electrónico de votación a 400 y pico empresarios familiares que había en la sala, si usted pudiera escribir una carta a un rey mago hipotético, ¿qué le pediría? Le pediría bajada de salarios, le pediría despido libre, le pediría una fiscalidad favorable. Hombre, todos le pedirían todos, pero jerarquice. Lo primero que dijeron es pedidos. Yo necesito demanda, yo necesito vender. Claro que la reforma del mercado de trabajo es necesaria, entre otras cosas para flexibilizar las condiciones de contratación de los que están en el paro, para favorecer la recuperación. Pero lo que necesitamos es diferenciar entre lo importante y lo urgente. Y ahora otra pregunta que les quiero hacer también desde mi condición de analfabeto absoluto. En España hay gente que está en unas condiciones verdaderamente límite y por tanto no cabe esperar que ella sea la que mueva nada el consumo. Hay otra parte notable de la sociedad que maneja posibilidades, que no se atreve, está incrementando el ahorro, está guardando. Diríamos por ahí, tenemos
recesión y depresión social. ¿Qué pasaría si la depresión social desaparece? Si los ciudadanos que pueden empiezan a moverse y a actuar y a consumir. Bueno, cambiaría la situación totalmente. Sin embargo, la depresión social, de nuevo, no está desconectada, del desempleo. Claro, es que procede del desempleo y del miedo a perder el puesto de trabajo. Es decir, no ha sido una neura que haya venido del cielo. El que tiene trabajo teme perderlo, ¿no? Ya lo entiendo. Y yo, sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo ahora con Emilio, cuando habla Emilio de distinguir entre lo urgente y lo importante. A mí me parece que la reforma del mercado de trabajo es urgente e importante. ¿Qué quiere decir que la prioridad son pedidos? ¿Quién va a formular esos pedidos? Desde luego, ya no el sector público. El sector público ha hecho todo lo que podía hacer. De hecho, hemos agotado ya todas las posibilidades hasta el punto de lo que estamos tratando de hacer ahora y lo que está tratando de vender el secretario de Estado de Economía en los países extranjeros es la necesidad de ajustar el presupuesto nuevamente hacia el equilibrio, de consolidar las cuentas públicas. De manera que eso ya lo hemos agotado. ¿Quién es el que puede, por tanto, generar nueva demanda? Pues los empleados. ¿Y cómo se genera ese empleo? Hombre, en un mercado como el español, que no ha sufrido una recesión mayor que los demás países europeos, ha sido menor incluso, pero que tiene, no obstante, una tasa de paro mucho más alta que el resto de Europa, es que algo pasa en el mercado de trabajo, eso es claro. Entonces, podemos empezar a discutir si debía ser algo que tiene que ver pues con las condiciones de la rescisión del contrato de trabajo, o a lo mejor tiene que ver más bien con las condiciones de la negociación colectiva, o a lo mejor tiene algo que ver con la movilidad funcional y geográfica. Hay muchas cosas que reformar en el mercado de trabajo. Pero a mí me parece que el nudo gordiano de la cuestión está ahí, y que alguien debe sacar la espada y cortar el nudo. Sí, cuando tú preguntabas, Iñaki, bueno, las familias han ahorrado mucho y la tasa de ahorro de las familias se ha ido arriba. En algún momento ese ahorro, en algún momento la familia... Es decir, el que claro, puede consumir está asustado, claro, y está guardando, entonces está aumentando el ahorro, claro, pero estaría en condiciones de consumir si no tuviera miedo. Eso correcto, es un juego correcto, circular, sí, correcto. Sí, claro. Y ese momento probablemente está hoy más cerca, ¿no?, que ayer. El dato este que has puesto de manifiesto así lo ilustra. Una forma de que las familias no tienen eso debajo del colchón como antaño, no, lo tienen en los bancos y los tienen en las cajas. Una forma de hacer productiva esa tasa de ahorro elevada es conseguir desatascar las cañerías del sistema crediticio. Esta es la primera crisis en la historia de España en la que el sistema bancario no es la solución. Por lo tanto, convertirlo en la solución para mí es prioritario. Antes que si yo tuviera que hacer solo una cosa. Nuestros políticos, hombre, han dado muestras de que no pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ojalá. Por supuesto que hay que hacer la reforma del mercado de trabajo, porque yo creo que además sería una señal de confianza. Sí, pero concluye la frase, si yo solo pudiera hacer una cosa... Pues obligaría, facilitaría que la economía más bancarizada, en la economía más bancarizada de la OCDE, funcionara el sistema bancario. Porque es verdad que hay empresas que van, y dicen, déjeme usted 150.000 euros que voy a venderle una partida de mercancías a Francia. No puedo. No porque tengan manía los bancos a los empresarios, sino simplemente porque tienen un temor. Primero tienen deudas, luego tienen el temor de que esa tasa de morosidad asociada al paro se vaya elevando. Por lo tanto, si nuestro sistema bancario funcionara como funcionó, por ejemplo, en la crisis del 92-93, dando algo de crédito a los mejores riesgos, facilitando la oxigenación de los proyectos de inversión, sin menoscabar las reformas que hay que hacer, nosotros levantaríamos un poquito más la cabeza. Y si levantaran más la cabeza las empresas, probablemente despedirían a menos gente, que es la primera providencia. Luego contratarían. Bueno, estamos ya a punto de concluir. Sí, con José. Si yo tuviera que hacer una sola cosa, cambiaría de profesión. Porque a mí me parece que en la economía no se puede hacer una sola cosa por la interrelación. No, pero se debe hacer una cosa en primer lugar y otra en segundo. Esto es, por eso me parecía que la prioridad era la reforma del mercado de trabajo, pero no solamente eso. Efectivamente, hay que desatascar el sistema bancario de manera que fluya de nuevo el crédito en condiciones de normalidad, sobre todo hacia las familias y las pequeñas y medianas empresas. Pero difícilmente ocurrirá eso en un momento en el que la banca...